¿Es el sueño americano un mito o una realidad? Millones de latinoamericanos han cruzado fronteras persiguiendo un futuro mejor en Estados Unidos. Con más de 65 millones de inmigrantes latinoamericanos en el país, muchos llegan con la esperanza de encontrar oportunidades laborales, educación de calidad y un sistema de salud asequible, elementos que a menudo son escasos en sus países de origen. Algunos huyen de la violencia, otros buscan estabilidad económica. Pero más allá de llegar, el verdadero desafío es destacarse, trascender y convertir ese sueño en una realidad palpable. Mi invitada de hoy, Karen Belandia, es un ejemplo vivo de que sí se puede. Con determinación y esfuerzo, pasó de enfrentar los retos de la migración a convertirse en una empresaria reconocida en Nueva Orleans. Pero su éxito no se queda en ella. Ha hecho de su camino una inspiración y una guía para otros inmigrantes latinos que buscan salir adelante. En este episodio, Karen nos compartirá su historia y las claves que le permitieron no solo mejorar sus condiciones de vida, sino sacarla del estadio. Sus aprendizajes no solo son valiosos para quienes han migrado a Estados Unidos, sino también para emprendedores que buscan construir negocios sólidos, superar desafíos y abrirse camino en un entorno competitivo. Si quieres inspiración, estrategias y una dosis de motivación para perseguir tus propios sueños, este episodio es para ti. No te lo pierdas. ¿Quieres saber cómo hizo Karen para empezar a salir adelante en Estados Unidos? ¿Qué mentalidad se requiere para ser exitoso en la vida? ¿Por qué es tan importante persistir en la vida y preguntarse qué tengo que hacer para lograr lo que quieres? ¿Qué es la acción masiva imperfecta? Y finalmente, ¿por qué al ayudar a otros terminas beneficiándote con creces a ti misma? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Karen Belandia, que nos va a compartir sus instrucciones para materializar el sueño americano. Karen Belandia es fundadora y CEO de Digital Minds LA, Emprendedores Mastermind y Digital Investing Group. Especialista en mercadeo digital y ventas, ha trabajado con Google y otras marcas estadounidenses, logrando posicionar negocios en mercados competitivos. Con más de 15 años de experiencia, ha creado programas digitales con más de 2,000 miembros y ha ayudado a más de 200 empresas en Latinoamérica a digitalizarse, aumentar sus ingresos y escalar sus ventas. Le apasiona invertir en bienes raíces y enseñar a emprendedores a promover y vender sus negocios online. Está casada con Jason y ambos aman a sus perritos, Leia y Kilo. Karen, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Gracias, Majo, por esta oportunidad. Estoy súper feliz de estar aquí. Escuché tu historia y me llegó al corazón y dije, no, necesito que vengas y entonces estar en el programa. Óyeme, bueno, Karen, empecemos por tu infancia. Cuéntame, sé que hubo varias cosas que te marcaron. Cuéntanos cuáles fueron. Sí, yo creo que uno de los, no lo digo obstáculos, pero lo digo como esas pruebas de vida que son las que me han llevado a ser lo que soy desde unos acontecimientos, pues desde mi pasado, desde muy niña. Yo crecí en una casa en la que pues no teníamos mucho dinero. Y pues a raíz de eso siempre había como esa mentalidad de escasez, ¿no? Como esa mentalidad de me falta, me falta, me falta. Y resulta que pues yo así crecí. Y así tal vez como muchas personas, Majo, han crecido así y tal vez no han pensado que hay algo más que los puede motivar.
pero pues en mi caso fue diferente. Yo estuve viviendo con mi abuela, mi bisabuela, que sufría de una enfermedad crónica, Alzheimer, ya tenía muy avanzado, vivíamos en una sola habitación, o sea, imagínate, éramos mi abuela, mi bisabuela enferma, mi mamá, mi hermana y yo, en una habitación, en tres camas. Estábamos pasando por situaciones súper pues, desastrosas precisamente porque en la familia no tuvimos, como yo no tuve un papá desde pequeña que me estuvo apoyando. Entonces, mi mamá no tenía a esa persona, mi abuela tampoco tenía como esa figura paterna. Entonces, todo ha sido como así, ¿no? Resulta que cuando estaba muy pequeña empecé a darme cuenta que afuera de mi hogar, con mis amigas, tenían diferentes comodidades que yo en mi casa no tenía. Resulta que viviendo con mi bisabuela y con mi abuela en esta habitación, me di cuenta que un día estaba yo acostada y me di cuenta que tenía un dolor de cuello. Y yo pero decía, pero ¿por qué tenía algo de dolor de cuello? Resulta que yo acomodando la almohada, me di cuenta que dentro de la funda de la almohada no había una almohada, propiamente una almohada, sino eran retazos de tela. Y en esos retazos de tela me di cuenta que de verdad la realidad que yo pensaba que teníamos parecida a la de otras personas no era. Era algo que pues estamos viviendo en situaciones precarias prácticamente y yo me puse a llorar y yo lo único que pensé, lo único que dije, ¿por qué somos tan pobres? Y en ese momento que dije, ¿por qué somos tan pobres en mi mente? Yo tenía 6 años, todavía lo recuerdo y lo pienso y digo, en ese momento yo decía, yo quiero que mi mamá, lo primero que yo pensé fue, voy a traer una almohada que me va a prestar una amiga, mi amiguita con la que yo me la pasaba, se la voy a pedir prestada y voy a traerla para que mi mamá pueda experimentar lo que es una almohada de verdad. Y siempre ha sido todo así. Después de aquí en adelante en mi vida, me empecé a forjar y empecé a darme cuenta que yo no quería estar en esa situación y que no quería que nadie en mi familia pasara por esa situación y que pudiéramos salir de ahí. Entonces así es que empecé a forjarme todo desde mi infancia. Ya que tú preguntas de esa parte de mi infancia que me marcó tanto, lo que me ha ayudado más es a perseverar y a seguir adelante. Esa historia cuando la contaste, cuando estábamos reunidas, pues me llegó al alma de una niña de 6 años y que es capaz, uno, de darse cuenta, pues que no todo el mundo es así, sino que hay algo mejor que ella. Dos, que va donde una amiga y la convence a que le preste la almohada para poderla llevar a casa de vez en cuando. Sí. Pero tres, que desde tan joven como que tomes esa determinación, o sea, tú sientes que ahí es como el momento en que tú dices, mi vida va a ser diferente, o sea, como esa determinación interna fuertísima que te lleva a transitar el camino donde estás ahorita. Yo creo que todo empezó desde ahí. Obviamente, entre más conciencia tengo de mis alrededores, empiezo a tomar más decisiones que me llevan hacia ayudar a los demás. Y creo que esto fue lo que nació desde ahí. O sea, desde ahí fue, quiero cambiar mi realidad, pero necesito cambiar la realidad de mi familia primero. Y desde ahí todo ha sido así. Yo creo que pues ya entre más lo cuento, porque Majo, honestamente esta historia yo les empecé a contarla en el 2023, muy reciente, y cuando yo conté esto sentí que algo en mí se liberó, porque dije, ¿por qué yo tenía esto guardado por tanto tiempo? Es liberador, primero para mí, y segundo, empoderar a otras personas que piensan que solo por vivir en la escasez y en el me falta, se están olvidando de poder hacer algo para ayudar a los demás, ayudándose a ellos mismos. Entonces creo que sí fue un paso y de ahí en adelante he tomado decisiones que me han podido llevar hacia lo que soy ahorita, ¿no? Hemos podido impactar más de 3.000, 4.000 personas con lo que sé, con lo que he podido aprender durante todo este tiempo, pero siempre va ligado a cómo podemos ayudar a los demás. Creo que eso ha sido. Efectivamente, esta niña de 6 años, estás viendo en un barrio, digamos, de Bogotá, en las afueras de Bogotá. ¿Cómo es tu camino hasta llegar a los Estados Unidos? O sea, ¿en qué momento decides irte a los Estados Unidos? ¿Cómo es tu llegada a Estados Unidos y cómo son esos primeros momentos en Estados Unidos? Este fue también un reto de vida. Cuando yo tenía 19 años, estaba trabajando en un restaurante en Bogotá. Mi mamá se mudó a los Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Entonces estuve desde los 15 años hasta los 20 años con mi hermana, pero mi hermana tenía una hija, entonces era prácticamente yo en el mundo, trabajando en restaurantes, tratando de ganarme la vida estudiando. Empecé a estudiar en una universidad y seguí ese proceso. Cuando mi mamá me contó que porque ella se había casado, ella se casó en Colombia con un americano y se vinieron a vivir a Estados Unidos. Entonces, como se vinieron a vivir acá,
yo no hablaba mucho con mi mamá de cómo ella estaba. Cuando un día me dijo como, Karen, lo que pasa es que la pareja con la que estoy me maltrata. Y entonces yo me quiero divorciar, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de que tú vengas a este país con documentos legales. Y para hacer eso yo tengo que quedarme con él un tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Pues a mí yo dije, yo no me puedo quedar acá, yo necesito ir precisamente por ella, pero también necesito cambiar mi vida. Necesito poder crecer yo como persona y la única manera que lo podía hacer era viniendo a los Estados Unidos. Resulta que para yo poder venir a los Estados Unidos, yo sabía que tenía que dejar la Karen del pasado. La Karen que siempre pensaba en que le faltaban cosas, la Karen que no tuvo educación financiera, la Karen que tenía miedo, rencores, de todo esto tuve que dejarla en Colombia. Resulta que cuando llegué a Estados Unidos llegué únicamente con un billete de $50, que fue una propina que me dieron en el restaurante, una de las propinas más grandes que me habían dado. Llegué a Estados Unidos ese mismo día, Majo, que yo llegué, mi mamá había sacado sus cosas de la casa de donde estaba con su ex esposo. Y cuando ella salió ese mismo día, nos fuimos a vivir a un apartamento que ella había rentado, pero el apartamento no tenía nada, no tenía ni un colchón. Estábamos ella y yo solas, yo con mi billete de $50, sin saber inglés y con unas ganas gigantes de comerme el mundo y de hacer la vida que quería hacer. Mi mamá, después pues fuimos a comprar un colchón y bueno, todo esto de ahí. Mi mamá empezó a trabajar porque el señor no la dejaba trabajar. Ella estaba como prisionera pues, y de ahí en adelante empecé yo a trabajar, a crecer, a estudiar y bueno, así fue como llegué. Karen, estás diciendo que tenías la claridad de que tenías que dejar a la vieja Karen, digamos que en ese momento era una adolescente, pues que con sus limitaciones para poder llegar y adaptarte rápidamente a comerte el mundo. O sea, ¿cómo logras tener como esa claridad y cuáles son como las acciones que empiezas a hacer para empezar a salir adelante? La única claridad que tenía era que necesitaba salir adelante sí o sí. Ya estaba en lo más bajo, ya no podía ir más abajo, ¿no? Entonces, la claridad y la certeza de que tenía que hacer algo, sí, pero no sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Entonces, primero que todo, tenía que empezar a de alguna manera ganar más dinero, aprender más inglés, empezar a, pues no sé, de alguna manera con lo que medio yo sabía, empezar a ayudar a otras personas. El hecho fue que ahí fue cuando como que me di cuenta que podía hacer mucho más en Estados Unidos de lo que podía hacer en Colombia. Por ejemplo, entrar a un restaurante y empezar a decirles, no sé, en ese momento pues las redes sociales, la gente como que no entendía mucho lo de las redes sociales y Instagram para promover tu negocio y todo esto, pero yo les decía como, dame la oportunidad, yo tomo fotos, las ponemos en Facebook y empezamos a promover el negocio y también pues era mesera, pero a mí no me contrataban de mesera porque no sabía inglés. Entonces me tocó desde el principio memorizarme los platillos y todo esto porque no sabía el idioma y empecé pues a limpiar baños, a limpiar mesas y era lo único para lo que me contrataban. Y yo decía, yo les ayudo con las redes sociales gratis porque quiero tener pues como que esa experiencia de poderle ayudar y de ahí pues en adelante pues fue así. O sea, mi primera meta era necesito aprender inglés, necesito generar un poquito más de dinero y poder entrar a la universidad. Esa era lo primero que tenía que hacer. De ahí en adelante, entonces, bueno, empecé a trabajar en restaurantes. El racismo era muy, o sea, se notaba porque pues yo vivo en una comunidad, todavía vivo acá, pero en una comunidad muy cerrada. No hay muchos latinos todavía. Entonces, la comunidad como es tan cerrada, existe mucho racismo y por eso de tener el racismo fue que yo creo que como que eso me dio a mí fuego, ¿sabes? Como que cuando las personas te dicen que no puedes hacerlo, eso para mí es fuego, eso es gasolina, eso me mueve. Yo digo como no puedo, Les voy a demostrar que sí. no voy a mostrar que sí, sigue diciéndomelo, porque eso fue así. De hecho, cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando le dije a mi papá que quería entrar a una universidad de nombre acá, no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, pero quería entrar, se me rió en la cara. Y a mí dije, ok, perfecto. Así es, sigue riendo. Y obviamente todas esas cositas uno las va sanando con el tiempo, pero cuando llegué fue así. Qué importante, porque hay gente que le dicen que no puede y se lo cree, ¿no? Y yo quiero hacer acá una pausa de qué importante a ti te dijeron
no puedes, y en vez de creerte una limitación externa de alguien más, tú dices, pues, ajá, que sí puedo, y le voy a demostrar que sí, y te dio, como dices tú, fuego interno. Entonces yo creo que ese es un primer, pues eso es un aspecto muy importante, digamos, que empieza a explicar por qué has llegado tan lejos. Sí, es eso, es esa como esa determinación de decir, por más que hay personas aquí que no quieren verte también ser exitoso o que piensa que no eres capaz, coge eso como fuego porque eso fue lo que me ayudó y hay muchas otras personas, personas exitosísimas. Si tú les preguntas cuál fue ese detonante que te hizo para ti actuar en certeza y seguir adelante, siempre van a decir, porque la gente me dijo que no podía hacerlo, porque muchos dudaron de mí. Y hay personas que se llenan de ese fuego, así en ese caso me pasó a mí, seguí adelante o después cuando entré a la universidad me dijeron que no podía entrar a trabajar en Google. Pues, ¿qué pasó? 2 años después resulté trabajando en Google como asociada. Empecé como practicante y después me ascendieron. Pero antes de eso, Karen, también quiero, porque sé que no te aceptaron en Google ni la primera Ni la vez, ni segunda la ni la tercera. segunda. Ahora, o sea, ahí también cuenta eso porque también me parece que la persistencia y no darse por vencido también es súper importante. Sí, claro que sí. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver como qué es lo que tú quieres hacer. O sea, si estás para cosas grandes, tienes que meterte en el ruedo de cosas grandes. Cosas que tal vez piensas que no son para ti o que no eres capaz o que hay muchas personas allá más experimentadas que tú. Hazlo de todas maneras, porque nunca vas a saber si no lo intentas. Eso es lo que yo pensaba. Cuando estaba en la universidad, habían unos carteles que decían que pues ya estaban abiertos las postulaciones para ser practicante en Google, para trabajar directamente ahí en una práctica de 3 meses y que puedes ir a las oficinas y bueno, se veía como que súper emocionante. Y obviamente lo primero que uno piensa es, yo jamás voy a pasar, no soy suficiente, no, pero después yo decía, ¿y qué tal si por cosas del destino yo sea la única persona latina de mi universidad que aplica? Entonces empecé a ver videos de YouTube y empecé a pensar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Resulta que uno de esos videos de YouTube había una niña que ella era de Costa Rica y en ese video decía, es que tú tienes una ventaja porque Google tiene un programa de multiculturalidad, de diversidad, en la que cuando tú aplicas te dan como un extra, un puntos extra por ser latino o por ser, sí, por ayudar a la diversificación. Entonces yo dije, bueno, ahí yo lo puedo hacer. Segundo, porque en la universidad, como eran tan, o sea, yo era una de las muy pocas latinas que estaba en esta universidad, tomé el chance y lo pude hacer. La primera vez, obviamente, ni me escribieron nada y ya habían pasado las ponencias, porque cada 6 meses tienes que aplicar. Y como cada 6 meses tienes que aplicar, si no aplica, si aplicas y pierdes, se toca esperar otros 6 meses. Entonces, seguí en el primer año, yo seguí haciéndolo, seguí mandando la aplicación, seguí, pero sin darle mucha emoción, ¿sabes? Como que yo decía, pues si paso lo voy a hacer y si no, no. Ya el segundo año fue que me puse las pilas y dije, ¿qué tengo que hacer? Tienes que empezar a trabajar, tienes que tener un poco más de experiencia en lo que estás aplicando, que era marketing, y tienes que ir a trabajar de gratis para tener más experiencia. Prácticamente eso era lo que tenía que hacer. Y obviamente tener muy buenas notas en la universidad. 2 años intentándolo, 3 aplicaciones, en la cuarta fue que me dieron la noticia de que había pasado. Espectacular, qué importante además ponerte a analizar y decir, bueno, ¿qué me falta para que efectivamente me lo den? Identificar y decir, estoy dispuesta a trabajar gratis por ahora, pero con tal de que me acepten y sabías lo importante que era entrar a Google. O sea, para mí en ese momento era la única opción. No tenía otra opción. Yo no quería trabajar en ningún otro lado. Oye, y después sé que también tiene una parte de la historia muy chévere que estás trabajando en Google y te empiezas a dar cuenta que Google pues le faltan unas cosas y tú empiezas a hacerlo por los lados y esa es la forma como después te independizas. Cuéntanos esa historia. Muy interesante porque no pensé que la vida me fuera a llevar de verdad al mundo del emprendimiento de esta manera, si te soy honesta, porque estando trabajando dentro de Google me di cuenta que pues no deja de ser una corporación. No deja de ser todo lo que se hace, la mayoría de las cosas que se hacen es para beneficiar a la corporación. Entonces, cuando empiezas a trabajar en este nivel, cuando te empiezas a dar cuenta de que
pues empresas gigantes que mueven el mundo, potencias prácticamente de tomas de decisiones en el mundo. Cuando estaba yo trabajando, yo estaba en la parte de publicidad pagada, que es el departamento de AdSense. Yo tenía un equipo de 10 personas y tenía mi jefe y tenía, pues nosotros éramos los especialistas. Nos tocaba directamente hablar con dueños de negocio, que eran los que directamente pagaban por publicidad a Google. Entonces mi trabajo era ayudarles a estas personas a optimizar su presupuesto para que puedan incrementar el presupuesto en donde debe ser y tener más negocio prácticamente. Resulta que una de las historias que tengo, que fue la que me motivó a mí a hacer este paso, había una persona que tenía un concesionario de carros, pero no era así como los concesionarios grandes, como los que estás acostumbrado, no, eran concesionario pues pequeñito que tenía todos los carros por fuera y no era como muy, muy bonito, ¿no? Resulta que esta persona, el dueño, se la pasaba llamando a Google todo el tiempo por servicio al cliente y pues me lo pasaron a mí. Resulta que esta persona gastaba más o menos unos $25,000 al mes en publicidad, que eso es lo equivalente prácticamente a un carro. Vender un carro, $25,000, pues para él le hacía sentido. Resulta que él estaba perdiendo $10,000 de esos $25,000 cada semana. Entonces no sabía. Y decía, pero ¿por qué no me están llegando tantos clientes? ¿Por qué no me están llegando tantos prospectos? Y yo estoy invirtiendo esto. Resulta que él siguió llamando a servicio al cliente y un momento a otro cancelaron la cuenta. Y yo estaba de vacaciones. Cuando yo volví, la cuenta estaba desactivada. Y yo, ¿pero qué pasó? Entonces ahí decía, en el documento decía, pues que la persona ya no quiere seguir pagando porque ya no puede pagar. O sea, ya sus tarjetas estaban canceladas, ya no podía seguir pagando por publicidad. Y a mí me quedó como que, wow, o sea, increíble. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo yo puedo ayudar a esta persona? Porque tenemos que recuperar al cliente al principio, ¿no? Eso era lo que mi jefe me decía, tenemos que recuperarlo. Resulta que empecé a hablar con esta persona y me dice, es que ya no puedo seguir pagando por publicidad y mi negocio se está yendo a la quiebra. Y yo, pero se está yendo a la quiebra porque no puedes seguir pagando por publicidad o simplemente porque no hay manera que aparezcas en internet sin pagar por publicidad. Entonces eso fue lo que pasó. Dejó de pagar y como dejó de pagar ya nadie, o sea, él era un fantasma en internet. Entonces ahí fue cuando yo dije, tenemos que hacer algo, mi jefe y yo, porque mi jefe también ha ayudado muchísimo a las personas dueños de negocio. Y yo decía, ¿por qué no hacemos algo para ayudarlo a él a recuperar su visibilidad online sin que pague por publicidad todavía? Y que se prepare para cuando tenga dinero de publicidad le salga más barato. Entonces así fue como empecé yo a ayudarlo a él. Empecé a crear documentos, empecé a crear videos paso a paso de que cómo él podía hacerlo por su cuenta, cómo yo podía ayudarle a hacerlo. Mejor dicho, en un mes su página web, algunas de sus páginas dentro de su website ya estaban posicionadas localmente, orgánicamente. Él empezó a salir en las búsquedas gratuitamente. Entonces de ahí yo me di cuenta, yo dije, tantas personas que están pasando por esto. Y ahí empecé yo a crear mi propia agencia, a ayudarles a estas personas a posicionarse orgánicamente. Me parece muy bonito porque tú has mencionado varias veces el tema de ayudar a otros. Sí. Y cómo en la medida que tú te has puesto el foco en ayudar a otros, pues finalmente te ha terminado viendo a ti muy bien, sí, por ayudar a otros. Claro. Ahí un poquito esa claridad, digamos, que me parece muy bonita. Sí, Majo, lo que pasa es que ¿no te ha pasado que lo que más te da felicidad es cuando tú le das algo a alguien? De acuerdo. Cuando tú, digamos, le das un regalo a alguien, pues por lo menos para mí, me da mucha más felicidad ver la cara de estas personas dándoles algo que a mí misma. Entonces, de eso se trata. O sea, yo creo que pues hablando un poco más de propósito de vida y todo esto, es como, yo creo que yo nací y yo llegué a este mundo a ayudar a los demás. Y así mismo estoy viviendo mi vida y mi felicidad y mi propósito. En este proceso, digamos, que lo hemos contado resumidamente, pues obviamente, ¿hubo algún momento que tú sentiste miedo, que tú dijiste, uy, no voy a ser capaz? Cuéntame eso. Todo el tiempo, Majo, o sea, esas cosas no se van. Esos pensamientos no se van, solo que tú te vuelves mejor en manejar. Hubieron ocasiones que ya después, como cuando empecé a tener esta agencia que tenía clientes, en ese momento yo no sabía cómo manejar un negocio, cómo ser dueña de mi propio negocio, no sabía nada en ese momento tampoco de finanzas. Y bueno, todo esto resulta que ahí es cuando tú dices como, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No eres suficiente.
hacia dónde vas. Entonces, cuando empiezas a pensar en eso, es que los miedos empiezan, ¿no? Empiezan a comerte. Antes sufría mucho más de eso. Ahorita, o sea, que me llegan dudas o que algo no me sale bien, simplemente lo pienso y digo, es que las cosas están pasando para mí. Todo siempre está pasando para mí. El mundo y las decisiones que tomamos y las cosas que nos pasan no nos pasan porque sí, nos pasan es para aprender. Entonces ahí es cuando te vuelves mejor en salir de obstáculos, de poder vivir siempre en gratitud y de verdad, pues creo que cuando piensas en gratitud no tienes tiempo para pensar en algo negativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aplico también la importancia de la gratitud. Pero un poquito, digamos, tú lo que piensas es que te has vuelto, o sea, empiezas a sentir miedo y ahí en ese momento, ¿cómo haces como para gestionarlo, para aplacar esos miedos y que no te paralicen? Yo hago dos cosas diferentes para eso y es primero no le doy tanta trascendencia al miedo porque únicamente, digamos, cuando veo algo y digo es más grande que yo. De hecho, te cuento, digamos, un ejemplo. Hace 2 semanas adquirí una propiedad de inversión grandísima, un complejo de apartamentos que tú lo ves y es, o sea, es un negocio mucho más grande que yo. O sea, cosas que no pensé que yo estaría envuelta. Resulta que es un miedo. Un miedo es ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Voy a perder plata? Entonces, todos esos miedos lo único que uno hace es, ¿hace sentido para ti? ¿Te está llevando a ser la mejor versión de ti misma? Sí, no, y automáticamente cambio el pensamiento por algo positivo. Pero eso es, hay que entrenarlo, pues entrenar la mente, ¿no? Entrenar la mente en decir como, si tienes miedo, hazlo, qué es lo mejor que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar. Entonces siempre, cuando tengo miedo, dudas o cosas así, es como, ¿qué es lo mejor que puede pasar, Karen? ¿Qué es lo peor que puede pasar, Karen? Y ya. ¿Y en qué momento dijiste, óyeme, lo estoy logrando, la estoy sacando del estadio? Mira que empecé a tener ese ejercicio de celebrar mis cosas más o menos hace como 3 años, porque yo me daba muy duro. Yo me daba muy duro y yo decía, todavía no estoy ahí. Todavía no estoy ahí, todavía no estoy. Y claro, sí, todavía no estaba ahí, pero nunca voy a estar ahí si sigo pensando en que nunca voy a estar ahí, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que de verdad estaba haciendo cosas grandes fue cuando empecé a respetarme yo a mí misma y celebrar los logros. Y también cuando pude volver a Latinoamérica a hacer cosas de impacto, cosas grandes. Porque estuve en Estados Unidos, pues después de mi vida laboral con mi empresa 8 años de mi vida, 9 años de mi vida trabajando solo con empresas americanas, con clientes americanos. Yo decía, yo necesito volver a Latinoamérica. Y cuando volví, empecé a crear Emprendedores Mastermind, que es un proyecto muy querido mío. Me di cuenta que sí, me di cuenta que lo puedo hacer y dije, esto es la razón por la que he estado en Estados Unidos tanto tiempo pasando por todos los obstáculos por los que he pasado. Ahí fue cuando yo dije, sí. O sea, yo sé que parte de lo que estás haciendo con la comunidad de emprendedores Mastermind, justamente con tu socio Jeff, es aprovechar todos esos aprendizajes que has tenido, no solamente en el emprendimiento, sino también en el mundo digital, para compartirlo con otros emprendedores para que otros emprendedores también salgan adelante. Estás otra vez en el tema de ayudar a los otros y de servir. Cuéntanos un poquito cuáles han sido como tus principales aprendizajes de emprendedora y que hoy en día estás compartiendo en Emprendedores Mastermind para los emprendedores que nos estén escuchando en este momento, en este episodio. Uno de los aprendizajes más grandes que tuve que estamos compartiendo en Emprendedores Mastermind es el poder hacer de tus habilidades y de tus conocimientos un impacto en la vida de los demás por medio de Internet, por medio de las maravillosas herramientas que te da Internet para promover. Entonces, cuando yo empecé, digamos, mi agencia, yo no sabía nada de que era de, digamos, vender un curso por Internet o vender mis cosas por Internet porque no estaba ahí. Era muy como, ok, yo tengo esto, te puedo hacer todo el servicio por ti, págame y ya. O sea, yo no tenía como esa mentalidad de poder crecer en ese ámbito. Cuando yo me enteré que yo podía vender mi conocimiento, que yo podía ayudar a otros también, mostrándoles cómo ellos se pueden beneficiar, ahí para mí todo cambió. Entonces, cuando me empecé a meter en el mundo como de los infoproductos, en todo este mundo de marketing, de cómo promover los infoproductos para que otras personas lleguen a mí y yo pueda vender pues mis productos,
Desde ahí, ese momento, obviamente, después de todos los conocimientos que he adquirido, he podido llegar a Emprendedores Mastermind diciendo esto, poder decir, tenemos personas en Latinoamérica que tenemos un talento impresionante, pero tenemos que saber cómo podemos promover esto que tenemos para dar y que puedan en verdad ellos también ganar dinero de ello. Entonces, eso es una de las cosas que hemos traído y que, pues, de todos los aprendizajes que hemos tenido, gracias a seguir estudiando, a asistir a eventos de mentes maestras, a rodearse de personas que están donde uno quiere estar, ha sido eso, y eso es lo mismo que traemos a Emprendedores Mastermind. Ese ha sido como eso, y también mentalidad. Nuestras personas dentro, nuestros miembros de nuestra comunidad de Emprendedores Mastermind saben que un mundo y un negocio y una vida sin propósito y sin poder saber cómo superar obstáculos no es nada, sino si tiene la mentalidad correcta. Y eso es lo que trabajamos mucho también. ¿Cuál dirías tú son las principales características de una mentalidad correcta? Las principales características es aprender a decir no. A mí me falta aprender a decir más no, pero ¿por qué crees que es tan importante dentro de la mentalidad adecuada para salir adelante y para ser un emprendedor? ¿Por qué es tan importante aprender a decir no? Claro, lo que pasa es que si tú estás dado a decirle a todo el mundo que sí, te estás dejando de decir sí a ti misma. Wow. Y cuando dejas de decirte sí a ti misma, te estás dejando llevar por las decisiones de otras personas. Y estás dejando que otros dicten el camino de tu vida menos tú. Entonces piénsalo así. Y para mí lo más retador, yo creo que la mayoría de las personas, más que todas nosotras, es aprender a decir que no. Entonces eso para mí ha sido un gran reto que prácticamente yo creo que tiene mucho que ver con si tú piensas para dónde quieres ir, cómo te quieres ver en los próximos 5 o 10 años. Tú ya sabes cómo te quieres ver en los próximos 5 o 10 años, tienes que empezar a decir no a las cosas que no te están llevando a la mejor versión de ti. Entonces, eso es una de las cosas de la mentalidad. Es, yo estoy mejor si puedo darle prioridad a lo que me sirve y dejar lo que no me sirve. Súper importante, súper importante. Lo pusiste de una forma muy bella y me llegó al corazón. Muchas gracias. ¿Qué otros aspectos de la mentalidad? Otro aspecto de la mentalidad es, yo digo que tener hábitos positivos hacia ti misma, más que en el día a día, digamos. Y creo que para mí, digamos, hacer ejercicio, por ejemplo, hacer ejercicio a veces se convierte en algo monótono, no algo como "Ay, necesito ir otra vez, necesito". Y resulta que nosotras somos las únicas que podemos hacer ese cambio de mentalidad para bien o para mal. Entonces, si a mí me da pereza ir a hacer ejercicio, automáticamente todo alrededor en mi vida se convierte en esa misma energía de me da pereza, no lo quiero seguir haciendo, o solo lo hago porque me toca, o simplemente no lo hago y prefiero hacer otro tipo de cosas. Cuando vives así, yo creo que es como que todo viene muy relacionado, porque si te da pereza ir al gimnasio, estás empezando a darle prioridad a cosas que no necesitas hacer. Y ahí es cuando empiezas tú a decir, ay, es que no soy suficiente, ahora me doy duro porque no fui a hacer ejercicio. Cuando te das duro por no hacer ejercicio, quiere decir que te sientes mal por no haberlo hecho, pero tampoco lo estás haciendo. Entonces eso es como que decir, así me dé pereza, el trabajo aburrido es necesario para llegar al siguiente nivel, o si no, no vas a hacer absolutamente nada, vas a seguir en ese círculo vicioso de no lo hice, no lo hice, no lo hice. Esa es una. Y yo creo que la última de la mentalidad es no dejar que otras personas, pues lo mismo, muy parecido a no dicten tu vida, pero no dejes que otras personas te digan que no puedes hacerlo. Como ya lo habíamos dicho, creo que para mí ha sido algo increíble. O sea, si la gente te dice no puedes hacerlo, pues es porque tal vez ellos o no lo han logrado o simplemente solo te lo están diciendo porque no quieren verte de la mejor manera posible. Como que cuando vas a ver a una persona, el ejemplo que yo siempre doy es, ¿tú crees que Elon Musk te va a decir que no puedes hacer algo? ¿Tú crees que si hablas con Jeff Bezos y tú le dices tengo esta idea de negocio, él te va a decir ¿qué loser? Jamás. Ellos son los primeros que van a impulsarte a que seas mejor persona. Te van a decir, yo sé que lo puedes hacer. Y tú ahorita mencionaste algo y es que de alguna manera siento que esto también está relacionado es la importancia de rodearte de personas exitosas y que si lo han logrado, que te puedan mostrar que sí se puede hacer o no. Exacto, es que cuando tú amplías tu contexto, amplías tu manera de vivir.
Cuando tú te sales de esa pecera, digamos que tú estás en una pecera hablando con los mismos peces, teniendo las mismas conversaciones, no vas a moverte de ahí, pero si tú te vas a una pecera más grande, con otros pescados que se ven diferentes, que se ven más grandes, más saludables, a que se nota que pueden aportarte mucho más, ahí empiezas tú a convertirte en estas personas. Pero si estás en la pecera pequeña en la que estuviste desde que naciste, no vas a poder moverte al siguiente nivel. Es lo mismo, tú tienes que estar rodeado con personas que te ayuden a expandir tu mente y a decir, "Ah, esto no lo había pensado antes". O también, como si estas personas pueden y estamos sentados en la misma mesa, yo también puedo hacerlo. ¿Qué me diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Tiempo? No, todos tenemos las mismas horas del día. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preguntarle cómo lo está haciendo. Y por eso es que se arman estos círculos de mentes maestras. Sí, efectivamente, hace poco, y ahí fue donde nos conocimos, tuve la oportunidad de ir a Funnel Hackers Live. Eso es como lo que dice en inglés mind blowing, porque uno empieza a ver unas posibilidades y unas probabilidades pues, que yo nunca jamás en la vida había soñado. Y ir a estos eventos y ver que sí es posible, y además no es que solo sea una persona, sino tantas personas que han logrado unos negocios impresionantes, pues realmente te pone en la mentalidad de, oye, si ellos pueden, yo también puedo. Claro, también pensar como que, ok, todas estas personas que están aquí están haciendo algo representativo. Yo, aunque llegue a la mitad, igual voy a estar súper bien. Hay un tema que me parece interesante y que yo en otros episodios lo he hablado, y es no solamente pensarlo, sino pasar a la acción. ¿Cómo has hecho tú para ir materializando efectivamente los distintos negocios que has ido sacando adelante y ir realmente haciendo que las cosas pasen? Se llama acción masiva imperfecta. Me gusta. Cuéntame, explícanos más. Significa que no tienes que tener todo perfecto para poder lanzar. Si puedes empezar, si te apasiona algo y empiezas a hablarlo, nomás para no irnos tan lejos, irnos a las redes sociales y hablar de lo que quieres compartir. Y si hay una persona, así sean 5 personas que te estén viendo en un video, y a esas 5 personas les llama la atención lo que tú tienes para ofrecer, ahí ya estás. O sea, estás actuando de manera masiva, no tiene que ser perfecto, pero estás actuando, estás haciendo pasitos. Eso fue lo que pues yo empecé. Yo al principio solía ser como muy perfeccionista, ¿no? Al principio porque yo ahora digo, ser tan perfecto o pensar que todo tiene que ser perfecto antes de lanzarlo es inseguridad. Y es porque necesitas que todo sea tan perfecto porque tienes miedo a fallar. Entonces, si tienes miedo a fallar, no vas a poder llegar al siguiente nivel. Vas a fallar. Y eso es la grandeza de esto. Si eres emprendedor, si quieres empezar a ser emprendedor o meterte en el mundo del emprendimiento, sabes que tienes que abrazar el fracaso porque el fracaso es lo único que te puede llevar al siguiente nivel. Entonces ha sido eso. Digamos, un ejemplo, Elon Musk, cuando lanzó sus cohetes, sus primeros 3, 4 cohetes, desastrosos, terribles, falló. Pero él dice, y en sus entrevistas dice, si yo no hubiera fallado en estos 3 cohetes, no hubiera podido crear algo tan magnífico. Entonces, pensándolo así, tenemos que abrazar el miedo, seguir adelante, no importa que no sea perfecto, seguir y tomar mucha acción, acciones pequeñas, acciones, pasos que te lleven hacia donde quieres, y ya vas a ver que en adelante vas a mirar para atrás y dices, oye, yo hice todo esto en un mes y no fue perfecto, pero fue lo que te llevó más adelante a ser mejor persona. Te voy a hacer 2 preguntas de qué le dirías. Uno, a las personas o que están pensando en migrar a Estados Unidos o que están recién llegando y que todavía no lo han logrado. O sea, ¿qué recomendaciones les darías basado en tu experiencia y qué fue lo que te ayudó a ti a salir adelante? Si estás pensando migrar a los Estados Unidos, un consejo que me dio mi mamá cuando yo llegué y fue, tienes que ser fuerte, tienes que tener la piel de hierro, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque pues, ser inmigrante tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Entonces, ¿cuáles son sus desventajas? Que la gente te ve como eso, como un inmigrante, ¿cierto? Y hay muchas misconcepciones de los inmigrantes y siempre va a haber racismo. No voy a decir que no, siempre lo va a haber y te vas a encontrar con ello, pero tienes que tener tu piel de hierro. Prácticamente lo que me dijo mi mamá. Tienes que dejar que te entre por un oído y te sale por el otro, porque hay gente fuerte. Hay gente que te dice cualquier cosa y te lo va diciendo,
pero todo depende de ti, cómo seas y qué tan fuerte seas. Yo me he vuelto muy fuerte de carácter gracias a todas las experiencias que he tenido en Estados Unidos, y las primeras al principio que no me entendían lo que yo decía o que simplemente pasaban cosas que las personas se reían de mí, todo ese tipo de cosas. Le toca a uno tener una piel de hierro y un carácter. Entonces, cuando tú llegas aquí, tú cambias. Cuando llegas a Estados Unidos, cambias porque cambias o te hacen cambiar. Es eso, como que piensa en eso. Piensa en ser más fuerte, en que no te dejes que la gente te diga que no puedes hacerlo. Sigue adelante porque es un país de muchas oportunidades y que lo que de verdad puedas hacer, lo que quieras hacer, lo que tengas pensado hacer, lo puedes hacer. En Colombia, tal vez en Latinoamérica es un poquito más complicado, pero acá se ven resultados mucho más rápido, entonces aprovéchalo. ¿Y qué le dirías a los emprendedores que estén empezando y que quieren llegar a ser exitosos, de tu experiencia como emprendedora que ha sido muy exitosa? Quiero decirles a ese emprendedor que está empezando que, de hecho, tengo una de mis mejores amigas, está empezando su emprendimiento, renunció a su trabajo hace como 2 semanas, renunció para empezar de cero, y para ella y para todas estas personas que están pasando por esto es: sigan adelante, que no piensen en que todo va a ser perfecto. El mundo del emprendimiento es un camino difícil, pero depende de ti, de tus habilidades, qué tan bueno te vuelvas a resolver los problemas. Los problemas jamás se van a ir. A veces estaba hablando con mi socio, con Jeff, que decir tener 10 millones de dólares te lleva a tener problemas de 100 millones de dólares. Entonces, depende de ti qué tan bueno seas a resolver los problemas. Entonces, si estás empezando, piensa que los problemas no se van a ir, pero te vas a volver mejor en saber cómo resolver. Y también edúcate, invierte en ti, invierte. O sea, lo primero que tengas, si tienes algo de dinero en tu cuenta, en vez de ponerte a gastar en bobadas que no necesitas, métete a un curso, métete a un programa, métete con alguien que aprende de ventas, aprende a vender, y verás que con eso se te puede abrir la puerta a muchas, muchas posibilidades. ¿A ti cómo te llegan las ideas como de tus negocios? O sea, ¿o es algo que sientes que está más unido a tu propósito? O sea, ¿qué viene primero? ¿Es algo externo o es algo de una pasión interna que tú dices, tengo que sacar esto adelante? Yo creo que las ideas vienen bueno, últimamente se me han ocurrido muchas ideas, y es porque tengo un poquito más tiempo de pensar, porque ya tengo un equipo y porque ya puedo tener las ideas más rápido. Pero yo creo que cuando pienso en cómo puede ser una gran idea es porque le puede llegar a mucha más gente. Y yo lo pienso así: ¿cómo puedo impactar a más gente con lo que tengo, que sé que la gente está necesitando? Así es como yo he podido, pues ya desde el principio de esta entrevista te digo, yo nací para servir a los demás. Obviamente desde quién soy yo, ¿no? Desde ayudarme a mí misma. Y siempre estoy pensando en que cómo puedo hacer ideas para impactar más gente. Estamos ahorita en un proyecto muy, muy lindo que nace de Emprendedores Mastermind, y te lo diré luego, pero tiene mucho que ver con una entidad sin ánimo de lucro y una ONG que queremos empezar a abrir. Entonces es eso. ¿Cómo puedo impactar a más gente para que pueda empezar a ayudar a otros de otra manera? Eso es. Tú eres todavía muy joven, Karen. Tu vida retrospectivamente y tú dices, wow, o sea, mejor dicho, y todavía estás soñando muchas cosas por venir. O sea, un poco cuéntanos de una mujer joven, exitosa, que le dio también, ¿en qué estás pensando? Bueno, sigo pensando en cómo generar más impacto, cómo poder tener una fundación. Todo eso lleva pasos como que un poquito más grandes. Quiero empezar a hablar un poco más de estos temas de mentalidad. Quiero empezar a tener, pues, como parte de mi marca personal en Latinoamérica, quiero empezar a impulsar un poquito más eso. Y pues no sé, en el futuro ya estoy pensando, ya llevo unos años pensándolo, y hasta ahorita estoy como cocinándolo mejor y empezar mi propio libro. Y bueno, de aquí en adelante, pues el cielo es el límite. Hoy en día no solamente estás cumpliendo el sueño americano, sino que también creaste un negocio para apoyar a familias latinas en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Este proyecto es prácticamente nace de una necesidad. Entonces, la necesidad de yo empezar a meterme en el mundo de las inversiones. Después del mundo de las inversiones, resulta que he podido ayudar a gente latina en Estados Unidos a poder tener acceso a sus propias casas. Después de ahí me di cuenta que yo puedo invertir mi propio dinero y comprar casas, arreglarlas
y dárselas en financiamiento directo a familias latinas que no pueden ser aprobadas en un banco o a acceder a un crédito de vivienda. Entonces dije, si yo tengo esto, si tengo las habilidades, ¿por qué no dárselas a personas a que tengan su propia casa en los Estados Unidos? Es maravilloso. Entonces, pues eso es otra parte de mi vida. Me gustan las inversiones. Entonces, eso es el camino el que estamos haciendo. Ya tenemos ahorita 35 familias que están viviendo en nuestras casas y son casas que ellos escogieron. Ni siquiera son casas, las están viviendo ahí, están pagando por su mensualidad. Qué bonito. Lo que muestra que en la vida, entre más das, más recibes. Sí, esa es la ley de la vida. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Florecer como mujer, tenemos una responsabilidad social. Yo creo que tenemos una responsabilidad de decir al mundo que todas entre nosotras somos mujeres y podemos florecer en diferentes aspectos de nuestra vida, no solo en nuestra vida financiera o en nuestra vida como profesionales, pero también como hijas, como esposas, como madres. Tenemos una responsabilidad de ser ese motorcito que impulsa nuestras vidas y las vidas de las personas que nos rodean. Para mí eso es florecer. Florecer es dar lo mejor de ti en diferentes aspectos de tu vida y ser feliz haciéndolo. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones para florecer son cuidar a tu familia, vivir en plenitud. Quiero decir, en que no importan los obstáculos que tengas, al fin y al cabo siempre vuelvas a tu familia, al ser como tú eres, a dedicarte a ser mejor persona. Creo que son instrucciones de vida también que mi mamá me ha ayudado también a forjar, pero también otras mentoras mías, mujeres, que es eso, es como ayudar a que si tú en tu vida, en tu casa estás bien, todo el resto va a salir bien. No puedes tener una disonancia entre tu vida financiera y tu vida en tu casa. No, tratar de que todo esto se pueda balancear y solo se puede balancear con gratitud en todo lo que haces. ¿Cuál dirías que es tu superpoder, Karen? Mi superpoder es... ¿O tienes varios? Es que no lo había pensado así. Mi superpoder yo digo que es seguir adelante siempre. Ese superpoder de yo no me dejo llevar por las cosas negativas, yo no me quedo con las cosas, yo no soy rencorosa, yo sigo adelante, yo me muevo, o sea, yo olvido rápido, yo no me quedo con rencor, yo sigo y creo que ese es un poder que me ha ayudado a llevar a donde estoy. Yo me muevo, constante movimiento. ¿Te has arrepentido de algo en tu vida? Me he arrepentido de algo en mi vida. Antes pensaba que sí, pero ya no, ya sané, o sea, eso ya no es arrepentimiento. Uno de mis primeros emprendimientos, yo vendía mantequilla de almendras. Ese fue el primero, de hecho. Y mi primer emprendimiento lo amo, yo todavía lo amo. Todavía, mejor dicho, y yo decía antes, me arrepiento de no haber seguido ese negocio. Me arrepiento, me arrepiento. Ya no me arrepiento porque todo pasa por algo, todo tiene su tiempo y su espacio, pero sé que voy a volver a esta empresita en el futuro. ¿Qué legado quieres dejar al morir? Quiero dejar un legado de que mis hijos, después de que yo muera y pueda estar completamente tranquila de que a mis hijos no les va a faltar nada, de que hice un impacto no solo por mi familia, sino por miles de familias que han sido impactadas directamente por lo que hice mientras estaba viva. Prácticamente a hacer con mi ONG, ayudar a otros niños que puedan ser emprendedores y empresarios desde muy pequeños. Eso es en lo que estoy trabajando, mi Majo, y seguimos trabajando todos los días por eso. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No, yo creo que estamos súper, súper bien. Oye, ¿me nos puede contar cómo, si a alguien les interesa en la comunidad de emprendedores Mastermind, cómo pueden vincularse? Puedes vincularte si estás empezando un negocio, si ya tienes experiencia, si ya eres un mentor o un speaker. Tenemos espacio para ti también para que puedas primero abordar temas de tu negocio. Si tienes alguna duda, tenemos un grupo de emprendedores ahí para resolvértelo, pero también que tú puedas aportar algo a estos emprendedores. Si quieres unirte, estamos teniendo un evento presencial en agosto. Es el 8 y el 9 de agosto en las afueras de Guatapé, ahí en La Piedra, al frente de La Piedra del Peñol. Tenemos un espacio solo para 50 emprendedores, ya nos quedan muy pocos cupos. Y si quieres de manera virtual, lo puedes lograr también. Puedes verla el streaming de manera virtual. Lo único que tienes que hacer es emprendedoresmastermind.co. Ahí está toda la información, las fechas, con qué contiene, cómo acceder.
Y si algo, vete a nuestro Instagram, Emprendedores Mastermind, o Soy Karen Belandia, y ahí puedes hablar conmigo. A veces respondo en el de Soy de Karen Belandia, respondo más yo directamente que en el de Emprendedores Mastermind, pero siempre estamos súper abiertos a hablar contigo y ver cómo te podemos ayudar o qué quieres hacer con nosotros. Muchas gracias, Karen. Mucha sabiduría, muy hermosa. Te admiro y estoy de verdad súper agradecida que hayas querido compartir como todo este corazón y todos estos aprendizajes de vida que has tenido. Gracias a ti, Majo, por esta iniciativa, por tu podcast. Por ahí lo estuve escuchando la vez pasada. Me encantan todos tus episodios. Estoy muy como invertida en esto del crecimiento personal, que mi historia pueda impactar o pueda ser un punto de referente para muchas personas a que puedan crecer ellas en abundancia. No lo dudo que tu luz va a seguir llegando, esparciendo y que efectivamente, como quieres tu legado, que impactas positivamente a muchas personas. Gracias, mi Majo. Gracias. Un abrazo y que estés muy bien. Karen compartió muchísima sabiduría a lo largo del episodio. Me quedo con la importancia de tener la mentalidad adecuada para todo lo que quieras hacer en tu vida y ser exitosa. Aprender a decir no a lo que te esté alejando de lo que es importante para ti y finalmente aplicar la acción masiva imperfecta para avanzar con acciones concretas en tu vida y así lograr lo que te propones. Si te gustó este episodio y sientes que puede ser de utilidad a un amigo o una amiga, te invito a que lo compartas con ellos y que empieces a seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.